buenas tardes, les damos la bienvenida al curso Ciberacoso, Ciberhostigamiento, Suplantación de Identidad e Inteligencia Artificial, herramientas estatales frente a la violencia por razones de género en entornos digitales. Este curso está organizado conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Cuidarnos en Red. Este curso está compuesto por 5 módulos, de los cuales los próximos 4 se dictarán de forma sincrónica y virtual mediante la plataforma de IPAP. Las clases quedarán grabadas y a disposición para que las consulten cuando lo necesiten. En la clase de hoy nos estarán acompañando Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Hoy dictaremos el módulo 1, Cuidarnos en Red, Violencias por Razones de Género en Entornos Digitales. Bueno, gracias Meli. También les doy la bienvenida a este curso que lo venimos realizando desde el año 2021 a través del programa interministerial Cuidarnos en Red. Antes que nada, le queremos agradecer al Instituto Provincial de la Administración Pública, que después de tantos años sigue confiando en el programa. Y también gracias por el espacio y toda la tecnología que ponen en la plataforma para que todas y todos ustedes puedan utilizarla y tener ahí todas las herramientas para que tengan una buena cursada. Bueno, vamos a contarles un poquito de qué se trata el programa del que participamos, que se llama Cuidarnos en Red. Bueno, es un programa interministerial que está compuesto por varios ministerios y 2 organismos. Les cuento que de este programa participan la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, que hoy viene la subsecretaria Laurana Malacalza en representación de ese ministerio, el Ministerio de Desarrollo y la Comunidad, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Ministerio de Salud. También forman parte el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming y de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y también la Defensoría del Pueblo. Y la coordinación la lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a tener, como dijo Meli, a Lisandro Pellegrini, que es el subsecretario de Política Criminal. Bueno, el programa surge en el año 2020-2021 en plena pandemia. Ahí la verdad que observamos que muchos delitos que se cometían en el ámbito más que nada callejero y en el ámbito analógico pasaron a realizarse en el ámbito informático. Y eso generó una necesidad de tener una respuesta estatal frente a ese incremento de los delitos que se daban y conflictos también en entornos digitales, ¿sí? Y la verdad que lo que más se incrementó al principio en la pandemia fueron las estafas virtuales, que en aquella época quienes eran más perjudicados y perjudicadas eran las personas adultas mayores. Y la verdad que hoy, con el avance de las tecnologías, cualquiera de nosotras y nosotros somos capaces de caer en cualquier tipo de estas estafas virtuales, porque la tecnología avanza día a día mucho más rápido que la normativa, como sabemos. Bueno, y el programa se especifica en 4 problemáticas. Una, que es la base de este curso, que es la violencia por razones de género en entornos digitales, que como les explicó Meli, son 5 clases, esta es la primera. El otro delito que trabajamos para su prevención y abordaje es el delito de grooming, que está tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Bueno, las estafas virtuales que recién mencioné. Y una última temática que hemos incorporado muy recientemente es el consumo problemático de apuestas online, más que nada enfocado a adolescentes, ¿sí? Porque es el rango etario que más sufre esta cuestión. Bueno, desde el programa lo que nos planteamos y es nuestro objetivo, facilitar a las personas que se encuentran en algún tipo de estas violencias o de estos conflictos, facilitarles el acceso a la justicia y a su vez brindar diferentes recursos jurídicos o psicosociales para que lo puedan enfrentar. Y también, por supuesto, la prevención.
Y también hacemos todo tipo de capacitaciones, bueno, esta es una de ellas, pero también hacemos muchas cuestiones con la presencialidad, en escuelas, en clubes, en centros de jubilados y jubiladas, y bueno, todo tipo de capacitaciones también a familias y a docentes. Les comento que a fin de tener criterios unificados para todo el Estado provincial, pronto van a salir 3 protocolos de la temática que seguramente los vamos a subir a nuestra página y ahí ya pueden descargarse los protocolos de estafas virtuales, grooming y violencias por razones de género en entornos digitales, que está todo siendo actualizado, pero ya tienen mucho material en la página web nuestra, que les recuerdo que es cuidarnosenred.mjus.gba.gov.ar. Además de toda esta información, de las guías, hay un montón de recursos que les puede interesar a ustedes como trabajadoras y trabajadores, pero también a las familias, a las escuelas, que es, por ejemplo, cómo acceder a los controles parentales en todo tipo de juegos en red para niñas, niños y adolescentes. También cómo reportar contenido en las diferentes aplicaciones. Ustedes saben que ahora, Meta ya no hace más los filtros que antes hacían, sino ahora nos pasaron la responsabilidad a las usuarias y a los usuarios y somos nosotros quienes tenemos que hacer este tipo de reportes. Ya en alguna clase vamos a hablar específicamente sobre la responsabilidad de las plataformas digitales. También hay todo un instructivo de qué podemos hacer si nos hackean nuestras cuentas, cómo denunciar algún ciberdelito y todo tipo de asesoramiento, por supuesto, dentro de estas temáticas. Muchas gracias. Bueno, y después de esta introducción vamos a darle paso a Lisandro Pellegrini y a Laurana Malacalza, quienes van a profundizar los contenidos de este módulo. Muchas gracias. Bueno, en este segundo momento de la clase ya estamos con nuestra invitada y con nuestro invitado. Tenemos a Laurana Malacalza, es un honor. Gracias, Laurana, por estar acá. Y a Lisandro Pellegrini, que Melina ya los ha presentado. Bueno, me gustaría comenzar esta etapa del curso haciéndole algunas preguntas a Laurana, representante del Ministerio de Mujeres y Diversidades, con respecto a esta modalidad de la violencia por razones de género. Contanos, Laurana, mira, como sabés, este curso aborda esta modalidad específica, ¿no?, que es la modalidad telemática o digital, que fue incorporada a través de la Ley Olimpia a la Ley Nacional 26485. En relación a esta modalidad, ¿vos pensás que es pertinente reponer o repensar los otros tipos de violencia por razones de género en general? ¿Podrían aplicarse también en este ámbito digital los otros tipos de violencia? Sí, claro. En principio porque la violencia digital se establece como una modalidad, con lo cual da cuenta de que es un ámbito, el territorio digital es un ámbito donde se ejercen distintos tipos de violencia por razones de género. Fue todo un debate, toda una discusión si debería ser considerada como un tipo o una modalidad, porque la diferenciación tiene que ver con que la tipología lo que da cuenta es de una especificidad de la violencia por razones de género como un mecanismo que produce la violencia de género a través de la utilización de medios tecnológicos o digitales, o pensar lo digital como un territorio, como un ámbito más donde las mujeres y diversidades llevamos a cabo nuestras relaciones interpersonales, nuestros vínculos sociales y comunitarios. Así que al establecerlo como una modalidad, seguramente toda la tipología que establece la Ley de Violencia contra las Mujeres va a adquirir distintas connotaciones. De hecho, con la violencia sexual en el territorio digital tiene su forma de expresarse. De la misma manera, la violencia económica, la violencia psicológica. Bueno, ahí pone en tensión parte de esas tipologías. Por intención también permite empezar a enunciar
las complejidades que va adquiriendo las violencias en estos tiempos, donde la ley lo que hace muchas veces es consagrar distintos tipos y modalidades y quedan ahí como frisados. Un casillero, ¿no? Como en un casillero que te permite ejercitar la forma de jerarquizar lo que se enuncia y de dar especificidades sobre lo que se enuncia. Sin dudas, la tipología y las modalidades de violencia contra las mujeres que estableció la legislación permitió que tuviésemos la experiencia de ir nombrando algo que parecía muy difícil de ser nombrado, pero además de la enunciación, lo que da cuenta los ámbitos donde se desarrolla la violencia por razones de género es que va adquiriendo distintas dinámicas, distintas formas de configurarse, de desarrollarse. Entonces, seguramente cada uno de los tipos que pensemos de violencia por razones de género va a ir adquiriendo distintas formas de enunciarse y de nombrarse y de reconfigurarse en el ámbito digital. Me parece que como todos los territorios, el territorio digital también es un campo de disputa, de sentidos, de representaciones, entonces también en ese campo de disputa, en ese campo de poder, las violencias van a ir adquiriendo y van adquiriendo distintas formas de expresarse. Lo dificultoso va a ser ir de alguna manera encontrando formas de enunciarlas, formas de darle un marco normativo, forma de darle procedimientos administrativos para encontrar de alguna manera sanciones, castigos, reparaciones frente a esas situaciones de violencia. Exactamente. Me quedo con dos cositas que me quedaron dando vuelta en la cabeza de todo lo que vos nos dijiste tan atinado. Una fue el tema de los feminismos, ¿no es cierto? Y esta discusión que hubo para nombrar esta cuestión como tipo o modalidad, ¿sí? Y bueno, también hubo muchas reformas a la ley 26.485 incorporando otro tipos de o modalidades de la violencia. Y también en un momento nombraste la palabra dinamismo o dinámica. Entonces me gustaría preguntarte si para vos la noción de violencia por razones de género es una cuestión estática o es algo dinámico, ¿no? Porque hemos visto cómo los feminismos vamos agregando, ¿no? Y vamos incorporando a raíz de la visibilización de diferentes cuestiones que se van dando en nuestras vidas y en nuestras realidades, y también con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías. Fíjate qué tan dinámica es esta conceptualización, que si solo nos referimos al marco normativo, y pensemos que para que se cristalice en un marco normativo un montón de debates y de tensiones y de discusiones previas, hablábamos de violencia familiar, hablamos después de violencia contra las mujeres, hablamos ahora de violencia de género, que hay también un gran debate si las nombramos como violencias por razones de género o por motivos de género. Son discusiones y debates que dan cuenta de este dinamismo en torno a las violencias, que es un dinamismo y no solo que es propio de las violencias de género, todas las violencias sociales. Todas las violencias van adquiriendo distintas formas de reconfigurarse y articularse entre sí para dar distintas manifestaciones de esas violencias. A mí siempre me parece importante señalar que es necesario pensar la violencia de género en articulación con otras violencias y cómo esa articulación va dando cuenta de distintas formas de expresarse de las violencias por razones de género. Digo, para decirlo muy concreto, articulaciones que también se anclan en distintos territorios. No es lo mismo pensar situaciones de violencias de género en territorios que están en disputas por organizaciones criminales que en pensar la violencia de género en el ámbito doméstico o pensar las violencias de género en los ámbitos institucionales. Que el valor que ha tenido, por ejemplo, la enunciación de la violencia institucional como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres, como un ámbito donde se desarrolla
esa violencia, da cuenta de ese dinamismo, ¿no? Y ese dinamismo que muchas veces viene acompañado de fuertes debates al interior de los feminismos. Cuando pensamos en violencia institucional, es una categoría que viene del movimiento de los derechos humanos. Absolutamente, claro. Digo, para dar cuenta, ¿no? Que viene específicamente del movimiento de los derechos humanos, que tenía que ver con la violencia que se ejerce en los ámbitos carcelarios, que las fuerzas de seguridad ejercen directamente hacia mujeres y diversidades. Toma la ley de violencia contra las mujeres esa conceptualización, la resignifica en los distintos ámbitos, y también agrega algo más que tiene que ver con un debate que precedía, digamos, al debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, de incluir como violencia institucional la imposibilidad o los obstáculos para acceder a derechos, ¿no? Eso es algo nuevo que trae la ley de violencia contra las mujeres. Lo mismo, digamos, para no irnos del tema de la clase, pero sí hacer referencia con ejemplos a estas dinámicas que va adquiriendo la violencia, va a ocurrir, me parece, con las violencias en los ámbitos y en los territorios digitales, ¿no? Va a ir, y es necesario que esto ocurra porque de la misma forma que se desarrollan las tecnologías, se van a ir atravesando en ese territorio otras formas de características de las violencias. Y ese es el desafío, ¿no? de ir estando atento, qué instancias van apareciendo, cómo se enuncian. Por eso es tan importante no encasillar en tipologías tan clásicas como la que establece muchas veces el marco legal, y dar pie a la escucha, digo, desde actores estatales, actores judiciales, dar pie y estar muy atentos a estos relatos, a lo que impacta subjetivamente la violencia en el territorio digital, porque ahí empiezan a nombrarse y a poder caracterizarse nuevas dinámicas que va adquiriendo la violencia en ese territorio. Excelente, Laurana. Mira, lo que podemos interpretar de lo que vos nos estás explicando tan claramente es que las mujeres y las diversidades necesitamos una protección especial, ¿no? Por la situación de vulnerabilidad que tenemos como sujetas y sujetos en esta sociedad donde hay un sistema patriarcal, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que todos estos cambios normativos de protección especial a mujeres y diversidades, bueno, van en correlación con esta cuestión. Y bueno, agregamos también la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Porque, claro, la 26485, la ley Olimpia, siempre hablan de mujeres, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver si vos estás de acuerdo, la interpretación tiene que ser extensiva a todo el colectivo de las diversidades, ¿no? Por la ley de identidad de género. Es una interpretación que tenemos acá en el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Justicia y en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es precisamente lo que tenemos que también empezar a incluir en nuestro marco normativo. Exacto. Ya no específicamente una ley que dé cuenta de las opresiones que históricamente hemos sufrido las mujeres, sino también las distintas identidades de género. Hubo un intento en la provincia de Buenos Aires de incluir la dimensión de género en la forma de legislación, en la legislación sobre violencias. Tenemos que seguir avanzando en ese punto porque estamos haciendo todo el tiempo una adecuación del sujeto a quienes están destinadas las políticas contra las violencias de género, no hablando solamente de mujeres, sino de lesbianas, gays, travestis, transexuales, otras identidades no binarias, que es preciso incorporar como sujetos a los cuales destinamos las políticas contra las violencias de género. Más teniendo en cuenta la cantidad y el incremento notable, ¿no?, de los crímenes de odio que están sucediendo en todo el país, ¿no es cierto? Sí, los discursos de odio, sí, los actos de violencia que se enmarca precisamente, digamos, hacia los colectivos de la diversidad, en un contexto donde no solo las políticas de género están siendo objeto del ataque del gobierno nacional, sino las identidades que aparecen como no binarias, ¿no? Identidades que aparecen por fuera de un marco de reconocimiento binario de las identidades. Perfecto, Laurana, clarísima. Muchas gracias. Bueno, Lisandro,
Nos gustaría que en esta instancia, de este segundo momento de la clase, nos cuentes un poco las políticas públicas que lleva a cabo el Ministerio de Justicia, más que nada la subsede de Política Criminal que está a tu cargo, y la relación, ¿no? Y la interacción que tenemos con el Ministerio de Mujeres y también con el Poder Judicial, con la Procuración, y que nos cuentes un poco todas las actividades que venimos llevando a cabo desde el programa Cuidarnos en Red y la política pública. Bueno, cómo no. Bueno, primero un placer compartir este momento para charlar un poco de esto, hacerlo en el marco de, bueno, más allá de la clase, ojalá sirva. Pero es más que interesante lo que planteaba Laurana, algo que hemos hablado con compañeros y compañeras en el ámbito de la SUBSE, que tiene que ver con algo que vos dijiste con muchísima claridad, que es pensar el ámbito digital como un territorio nuevo. Porque en la medida en que vamos viendo y midiendo violencias, cada vez queda más claro que el ámbito digital es un sucedáneo del ámbito analógico y creo que vos lo planteabas en dos ejes, como diciendo la violencia de género pegada al lado de otras formas de violencia, lo que te permite interpretarla en función del contexto institucional, social, político del que se trate, para poder darle su real dimensión, pero además pensarla cuando se trata de entornos digitales como un sucedáneo del analógico, porque eso también te permite entender fenómenos criminales que empezamos a observar, si se quiere, exacerbados de la pandemia esta parte, pero que en rigor la pandemia, bueno, naturalmente por las condiciones que hubo que tomar a partir de evitar un mal mayor vinculado al contagio, confinamientos y demás, el encierro generó nuevas prácticas, nuevos hábitos y ese trasladamiento de algunas prácticas a otros territorios, como bien decíamos, pero además nos puso el ojo en otra situación. Empezamos a medir otras cosas, empezamos a ver otras cosas. Entonces, no todo lo que estamos viendo ahora es necesariamente producto de un cambio en su ocurrencia a partir de la pandemia, sino que la pandemia nos ha expuesto frente al fenómeno digital de una manera muy cruda, muy violenta, muy disruptiva, y eso nos ha hecho ver y observar qué estábamos haciendo antes también. Entonces, por eso es que podemos observar que algunas curvas de algunos fenómenos delictivos, conductas, que no siempre son delictivas, ¿no? Sino que a veces se tratan de más, por ahí sería correcto hablar de conflictividades, algunas de las cuales tienen un anclaje en el ámbito penal, otras no necesariamente. Pero cuando uno empieza a ver esto desde antes de la pandemia, empieza a comprender que en realidad lo que está pasando es que hoy estamos midiendo con mayor rigor o con mayor detenimiento cosas que probablemente antes ocurrían y por ahí no le estábamos poniendo ni nuestros mecanismos de medición, ni nuestra atención y demás. Dicho esto, que me parece que estaba súper interesante esto que planteabas, de pensarlo desde ese plano, entre tipología, modalidad y demás, después podemos volver. Hay algo y que está asociado al dinamismo que también describías, que es que, bueno, nada, a nosotros nos toca trabajar en un equipo de política criminal. Medio que tenemos, así por destino, correr atrás de las cosas, ¿no? En general no le ganamos nunca, tampoco es una pretensión. La idea es estar lo más cerca posible del acontecimiento y de los cambios de las cosas. Preocupación nos genera tomar demasiada distancia de los hechos. Cuando vos ves que ese dinamismo con el que vos contabas, que nosotros y los debates sociales vienen generando a partir de ese hito que marcabas, por ejemplo, en la violencia doméstica a la violencia de género, cómo hemos modificado categorías y, bueno, las herramientas normativas que tenemos para atender las conflictividades que se generan en torno a estas conflictividades, muchas veces tienen más de 100 años. Entonces, ahí nos enfrentamos siempre al dilema de, bueno, impulsamos una reforma legislativa que trate de capturar todo esto o estamos más cerca y tenemos una mejor relación de costo o inversión-rendimiento si le tratamos de dar una mayor capacidad de rendimiento a las herramientas que tenemos. Entonces ahí se nos empieza a decir, bueno, realmente nos está faltando una normativa que capture esto que está ocurriendo en el plano social o tenemos que darle otro rendimiento a las herramientas con las que actuamos siempre, sobre todo sabiendo, por un lado, el gran valor que tiene la cristalización en una norma de estas herramientas, porque vienen a develar y a darle cuerpo a estos nuevos desafíos que afrontamos como sociedad, como Estado y demás, pero por otro lado sabemos lo que eso implica y sabemos lo que implica poner un conflicto, supeditar un conflicto a la elaboración de una nueva herramienta. Esto es congelar muchas veces los conflictos a la espera de cómo.
Entonces se nos están empezando a suscitar situaciones que tiene sentido traer, usted lo tiene más claro que yo, compañeras, pero que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, modificaciones a través de inteligencia artificial de videos, donde, bueno, durante mucho tiempo estuvimos en esta noria y en esta discusión bastante circular de qué respuesta darle a víctimas que padecen este tipo de conductas, que no lo terminé de decir, pero básicamente consiste, por ejemplo, en ponerle la cara de una persona a un video con contenido sexual o donde se representa un abuso. Y bueno, y ahí empieza a rondar la idea de lo que en derecho penal se le puede decir atipicidad, de lo que sería la impunidad de esa conducta por no tener una categoría penal que la capture plenamente. Y después empezamos a advertir ciertas innovaciones jurisprudenciales, estamos viendo en este momento, lo hablábamos con Marian hace poquito, donde algunos tribunales bonaerenses, por ejemplo la Cámara de Zárate Campana, ha dicho, bueno, se trataba de un caso de este que les digo, una persona le había puesto la cara de compañeras de su curso a un video, un video pornográfico. Cuando esto llega a la discusión penal, en el fuero penal propiamente, bueno, el primer argumento de la defensa era, bueno, esto no es una conducta contemplada por aquellas que el legislador ha decidido identificar para reprimir, sancionar y demás. Y la Cámara ha dicho, bueno, a mí me parece que esto podría ser una representación de una escena con situaciones de abuso, porque la idea de representación en rigor no pretende que haya en torno al concepto de representación, hace una interpretación que dice no necesito que esto tenga carácter fidedigno respecto de lo que pretendió representar, sino que el sentido de la imagen alcanzaba, y ha calificado esa conducta como propia de la tenencia y distribución de materiales que implican representaciones de abusos sexuales de personas menores de edad. En Córdoba se está dando una discusión donde algunas de estas conductas las empiezan a calificar como daños psicológicos que se subsumen en formas de agresiones, de lesiones graves. Entonces, nuevamente entramos en esta discusión que para mí es muy rica y tiene sentido, que es, bueno, cuando estamos frente a un fenómeno que requiere una reforma legislativa, o lo quiero decir de otra manera porque eso si no parece como que se excluyen las opciones. Cuando ese conflicto necesita para una respuesta estatal de una reforma legislativa, o cuando podemos atenderlo con herramientas existentes, mientras discutimos, como debemos hacerlo de manera permanente, las herramientas con las que gestionamos el castigo penal en la provincia de Buenos Aires y en Argentina. Todas estas discusiones, de alguna manera tratamos de darla en el ámbito del equipo de trabajo de la subsecretaría, y una de las características fundamentales que tiene es, bueno, cómo hacemos en primer lugar, para que todas las respuestas que a través de las distintas ventanillas del Estado provincial brindamos estén en sintonía. Porque ustedes imagínense que estas dudas que nos generan, yo con Lau tengo mucha coordinación, porque hace tiempo que hablo de esto, porque bueno, tenemos mucha gente en común que nos ayuda a pensar básicamente de manera muy sincronizada. Digo, pero cuando uno piensa y trata de hacer del Estado bonaerense un equipo de trabajo inteligente, que de alguna manera todos respondamos lo mismo, con nuestras dificultades, con nuestros desafíos, pero más o menos en sintonía, una de las primeras cosas que teníamos que hacer era empezar a identificar, caracterizar y diagnosticar de una manera lo más homogénea posible entre todos aquellos que estamos trabajando de las distintas áreas del Estado este tipo de problemas. Luego, identificar las herramientas que nos parecía que tenían que ver con que mejor podíamos abordar este tipo de conducta, y luego establecer necesidades concretas para aquellas cosas en las que todavía nos veíamos deficitarios o deficitarias. De ahí surge esta idea de Cuidarnos en Red que presentaba Mariana, que es un programa interministerial, que lo primero que hizo, sí, nace en pandemia, identifica las primeras urgencias que tuvimos, que estaban ligadas a grooming o el acoso sexual de personas menores de edad en entornos digitales, a estafas digitales y a violencia de género en contextos digitales. Luego incorporamos consumo problemático de apuestas. Pero en aquel momento estaba más circunscripto estos primeros tres ejes, y la verdad lo primero que hicimos con un gran trabajo de todas las áreas del gobierno provincial que se comprometieron con esto, fueron una serie de guías
que lo que pretendían era decir, ¿estamos viendo lo mismo en esto? ¿Estamos identificando? Porque lo primero que observábamos era que venía una víctima, o la madre de una víctima, muchas veces cuando se trataba de una persona menor de edad, llegaba a una fiscalía y decía, mira, tengo esta situación, y le pasaba algo muy parecido a lo que vamos a ver después en el video de Olimpia. Iba a un cajus y le decía, no, mire, usted vaya y haga la denuncia en la fiscalía. Iba a otro lado y le decía, no, usted solo tiene una respuesta civil latente que podría llegar a activar. Bueno, ante la perplejidad que ella genera ser víctima de este tipo de fenómenos, sumado a una respuesta estatal muy heterogénea que nosotros no lográbamos conjugar ni sincronizar, bueno, surge esta necesidad que el gobierno de la provincia encamina y canaliza a través del programa Cuidarnos en Red, que nuevamente tiene por función, a partir de estos fenómenos criminales, tratar de aunar patrones comunes desde todas las agencias de los poderes del Estado provincial para tener una caracterización más o menos común de los hechos, estandarizar nuestra primera respuesta, saber cómo hacer para que por lo menos el daño cese, que no se profundice, porque muchas veces las respuestas eran revictimizantes o generaban una mayor reproducción del material que queríamos evitar que se divulgara. Y luego establecer necesidades concretas. Y ahí se abren estas discusiones que nosotros decíamos, en qué medida necesitamos una nueva ley, en qué medida necesitamos sensibilizar herramientas que tenemos, y aparecen esta serie de disquisiciones. Falta mucho, es muy dinámico, las conflictividades. De hecho, me acuerdo que en nuestras primeras discusiones no estaban los problemas que hoy estamos teniendo con inteligencia artificial y estas modificaciones de imágenes y demás. No era en ese momento, y han pasado 2 o 3 años, y hoy pareciera ser una de las principales demandas. Así que ese dinamismo, que en rigor uno podría trasladarlo a cualquier ámbito de la política criminal. La política criminal, si uno aspira a tener áreas sensibles a los fenómenos que más aquejan a nuestras comunidades, nosotros deberíamos estar todo el tiempo caracterizando, sobre todo los conflictos que están ligados a nuevas tecnologías, para saber cómo ayornamos las herramientas del Estado para correr lo más cerca posible del problema. De lo contrario, estamos tratando de resolver problemática de esa característica con herramientas que han quedado muy, muy, muy descalzadas del dinamismo y del tipo de daño que producen. Así que no sé si toda esta vuelta que di contesta tu pregunta, pero... Por supuesto que sí, bueno, y mucho más, así que clarísimo, Licho, muchas gracias. Y aparte creo que quedó muy bien explicada la política pública, que es Cuidarnos en Red, que es un programa interministerial, que gracias a esta política pública estamos hoy acá. No dije, María, los ministerios que le... Yo lo dije al principio de la clase, así que quédate tranquilo que eso ya está. Y hablando de políticas públicas, me gustaría que, ya que estamos acá con Laurana, que estuvimos evaluando desde el Ministerio de Justicia, porque trabajamos mucho en conjunto, las estadísticas que hace la línea 144, que como ustedes saben, la línea 144 es un dispositivo que es un número de teléfono gratuito que atiende las 24 horas, los 365 días del año, por parte de operadoras profesionales y especializadas en la temática, ¿sí?, de violencia por razones de género. Contamos con los datos y con los números de la estadística del primer semestre del año 2024 sobre la modalidad digital o telemática. Y la verdad que es sorprendente la interrelación que hay con otros tipos de violencia. No sé si nos querés contar, Laurana. No, en principio, remarcar la importancia de contar con datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires, de registrar, de analizar, de sistematizar datos acerca de las distintas dinámicas que adquiere la violencia de género, en este caso en un servicio, ¿no? Porque no es lo mismo este dato que el dato que podemos contar, por ejemplo, de un procedimiento judicial. La línea, como bien vos lo marcabas, 144, es un servicio que brinda la provincia de Buenos Aires, especialmente enfocada para la atención, el asesoramiento y el acompañamiento frente a situaciones de violencia. No es un ámbito de denuncia, donde la mayoría de las personas que acuden a la línea 144 acuden a partir de una situación que vivencian subjetivamente y muchas veces, digamos, buscando un asesoramiento para acompañar a otra persona o saber qué se tiene que hacer frente a una intervención o conocer más sobre la problemática. También es cierto, digamos, que es un ámbito de consulta sobre la problemática. Lo que hemos visto en el año 2024 es poder, digamos, dar cuenta de la modalidad de violencia digital,
porque antes, como bien ustedes lo marcaban, al no existir esa modalidad no se registraba en la línea 144, aunque se enunciaba, no se registraba de esa forma. Y es bien interesante porque los datos dan cuenta entre un 12 y un 10% de comunicaciones a la línea 144 por hechos que ocurrieron en el territorio digital. Es un número del total de las comunicaciones. Es entre el 10% en un primer trimestre, un 12% en el primer trimestre, un 10% en el semestre del 2024, con lo cual, digamos, es un impacto importante. El resto de las comunicaciones se hacen por otras modalidades de violencia, pero igual es súper significativo. Y lo que se comunican en la línea 144 es que casi un 75% muestra que se han realizado conductas, acciones, utilizando un medio digital para cometer un hecho de violencia de género. Claro, eso es un punto interesante. Cerca de un 8% aparecen aquellas consultas por hackeo o creación de perfiles falsos. Pero nos llamó la atención el impacto que tuvo en la línea 144. A mí siempre me gusta decir que la línea 144, cuando uno analiza sus registros, va vibrando al compás de las problemáticas sociales, ¿no? Porque tiene un impacto muy grande, un hecho o una discusión o en este caso, la forma de... Por eso cuando hablábamos en esto, que me resulta interesante lo que traía Licho en torno a la atención, en qué momento el Estado tiene que utilizar mejor sus recursos y no estar proponiendo permanentemente nuevas reformas legislativas. Fíjate, en este caso, el impacto enorme que tuvo haber incluido una reforma legislativa, como haber incluido, digamos, la modalidad de violencia digital para poder nombrar esto, ¿no? Y poder construir un dato estadístico. Así que en ese punto hay como una articulación bien interesante entre lo que la ley hace y lo que la ley produce a nivel social, incluso hasta en los registros administrativos. Se produce la posibilidad de, bueno, no es que antes las personas no llamaban dando cuenta de estas situaciones, solo que ahora desde el Estado contamos con una herramienta para poder sistematizar y procesar esa información específicamente como violencia digital, que antes no la podíamos nombrar de esa forma. Sí, absolutamente. O sea, es visibilizar este tipo de violencia, que como dice Olimpia Coralmelo, que ahora vamos a ver un video, lo que pasa en el entorno digital es real y las consecuencias pueden ser realmente devastadoras. Una cosa que a mí me llamó también mucho la atención de la estadística de la línea 144 es el entrecruzamiento de los tipos de violencia que se cruzan con la modalidad digital, ¿no? En la mayoría de los casos, por supuesto, existe violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica, pero lo que me alarmó como un dato como muy llamativo es que en el 39% de los casos hay también violencia física. Y esto después cuando observamos, ¿no?, quién es el agresor en esta modalidad de la violencia, es por lo general la pareja o la expareja, como sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces esto es un poco lo que vos decías al principio, la continuidad, ¿no?, de la violencia sistemática contra la mujer y las diversidades que se dan en el mundo analógico, se continúa dando también en el ámbito digital, porque nuestra vida está totalmente digitalizada, entonces continúa ahí y la verdad que es real esta violencia, ¿no? Eso me pareció muy impactante, ese dato de la violencia física, o sea, es un porcentaje muy grande. Bueno, ahora hablando de las consecuencias devastadoras y graves que puede traer este tipo de violencia, les invito a ver un recorte de una entrevista que la periodista Julia Mengolini le hace a Olimpia Coralmelo, que es quien le da el nombre a nuestra ley Olimpia, que es la que incorpora la violencia digital a nuestra legislación, que se lo hace en su programa de la radio Futurock.
Bueno, yo soy Olimpia, soy mexicana, latinoamericana, hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia, tataranieta de Leonila, tataranieta de Pánfila, hermana de Abigail y sobreviviente de violencia digital. Soy originaria de un pueblo de una provincia de México, ahí tenía yo una pareja. Entonces este novio un día me propuso hacer un video sexual, o sea, lo que hoy conocemos como hacer sexting para quien nos escucha y ve, es un acrónimo entre sexo y texting, texteo, sí. O sea, es sexo en internet, que nos guste o no, lo probemos o no, hoy en día existe, sí, y claro. Hoy en día, después de las condiciones del COVID-19, pues tenemos una extensión también de nuestra vida virtual. Eso no significa que no sea peligroso, o sea, sí es peligroso y tampoco significa que lo romanticemos. Sin embargo, no es algo malo ni es un delito. No, claro. Es un hábito además muy común. Y este video se hizo público, ¿no? Primero se empezó a viralizar en WhatsApp, luego se empezó a viralizar en Telegram, luego se empezó a viralizar en Facebook, luego se empezó a viralizar en las web, ¿no? Llegué a contabilizar hasta las web de 14 países diferentes. Diario recibía más de 40 solicitudes, principalmente de hombres pidiéndome sexo a cambio de bajar o no subir ese video. Vaya, un sinfín de acoso, una sistematización. ¿En 14 países se viralizó? Sí. Pero así fue como tan... Lo que pasa es que al momento en el que la violencia digital tiene una condición de digitalidad, tiende a tener una extraterritorialidad. Sí. ¿A qué me refiero? A que no es como cuando te acosan en la calle, que se queda en la calle y que se conoce dentro de ese espacio, sino que al momento de ser digital, lo subes. Entonces, llegué a contabilizar hasta en 14 páginas de diferentes países diferentes, ¿no? O sea, cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que aparecía es Olimpia, la puta, la zorra, el video sexual, la que se dejó grabar. A ver, me tocó vivir esta violencia en un mundo y en un tiempo en donde no teníamos la definición de violencia digital, no existía esto como delito, no encontrábamos la extensión de nuestra vida virtual a los espacios y evidentemente pues estábamos completamente locas y evidentemente éramos culpables, ¿no? Entonces cuando yo voy al Ministerio Público lo miran delante de mí y termina diciéndome, ¿te violó? Le respondí, no. ¿Abusó de ti? ¿Estabas drogada, alcohólica, borracha? Le dije, no. Me dijo, bueno, mira, me levantó 2 libritos. Uno era la Constitución de México, otro era el Código Penal de mi país. Y me dice, enséñame dónde dice que lo que a ti te pasó es un delito. Enséñame dónde dice que lo virtual es real. No, niña, tú te dejaste grabar. ¿Para qué lo hiciste? Vete a tu casa a que te eduquen bien. Y intenté poner una denuncia, recuerdo que con miedo, con mucho tabú, sin mucha información, asisto a un Ministerio de Justicia de mi país, soy mexicana, y al llegar ahí le dije, oiga señor, pues fíjese que difundieron de mí un video sexual y yo quisiera pues pedir apoyo, pedir ayuda. Yo pensé que, no sé, al verme destrozada te iban a decir, mira, tómate un vasito de agua, tranquila, relájate. No, lo primero que hicieron fue decirme, ¿y a ver el video? Digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo, mensa ingenua. ¿Pero que era mensa ingenua? ¿Eran policías? O sea, en México tenemos la figura del Ministerio Público, que es quien toma las denuncias y a partir de ahí se hacen como toda la estructura judicial, ¿no? Los policías ministeriales, los policías de investigación, y quien te toma la denuncia es el agente del Ministerio Público. Bien. Entonces, era el agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, me dice, a ver, enséñame el video como prueba de delito, obviamente violando todo el proceso judicial, ¿no? Entonces yo, ingenua, saco mi teléfono celular, le enseño. ¿Ahí mismo? Sí, ahí mismo. A ver, ahí, o sea, estábamos en una ¿Y ahí oficina. El tipo le da play? Sí, y además le llama a todos los demás. Ay, no. Le llama a los escribientes, le llama a los otros policías. Yo me acuerdo que conté entre 12 o 15 hombres delante de mí, atrás del escritorio, todos viendo ese video sexual. En ese momento todos. El de la denuncia es una locura. Sí, yo ya sabía que se sentía que te difundían en la escuela, vaya, dejé la escuela, ya sabía que significaba que te difundían en la calle, dejé la calle, el trabajo, pero verlo vis a vis, o sea, verlo de frente, son caras que nunca voy a olvidar. Cuando yo salgo después de como la última opción que tenía, como encontrar justicia de ese lugar y que me juzgó la sociedad, las redes y el Estado, pues claro que yo empecé
un proceso de suicidio. O sea, fueron 3 veces a lo largo de mi vida. Soy sobreviviente de ese suicidio. Cuando eres víctima de violencia digital, yo siempre digo que, sobre todo de violencia sexual digital, es como si te violaran sin penetrarte. Y no solo te viola el origen el que lo subió, te violan todos cuando le dan like, cuando le dan compartir, cuando intercambian, cuando distribuyen, cuando almacenan. Y entonces sobrevives a una violación que te viola tu cuerpo sin tocarte físicamente. Mi familia actuó diferente. Y cuando fue, mi familia decidió ponerse de mi lado. Y cuando fue, mi familia decidió hacer un círculo de apoyo para mí. Y cuando fue, entonces yo estoy viva por mi mamá. Y cuando fue, entonces, o sea, entendí a lo largo del camino, cuando conocí a otras víctimas de una violencia que no tenía nombre, que no estaba legislada, que no se conocía, entendí que yo tenía algo diferente a otras víctimas. Yo tenía una mamá que me había apoyado. Algo diferente que las demás no tenían. Entonces creo que eso es el primer impulso que a mí me llevó a decir, ¿por qué diablos en este país no es un delito? ¿Por qué no tiene un nombre esta violencia? ¿Y por qué tenemos que ser nosotras las que nos escondamos, las que nos vayamos, las que nos quitemos nuestro trabajo, las que sintamos miedo, las que estemos perseguidas? Comencé a conocer a otras mujeres que me contaban sus historias. Entonces empecé a documentar todas esas historias y fundamos Defensora de Mujeres contra la Violencia Virtual. Hoy en día, después de los años, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, y que dijimos, bueno, ¿por qué diablos en este país no es un delito? Sí. Y lo empezamos en México. ¿Y en casi ningún país? Provincia, exacto, en casi ningún país. Por eso hicimos una ley modelo para el mundo, una ley modelo no en los escritorios de privilegio, no en las grandes organizaciones internacionales, no desde las construcciones enormes en donde se desarrolla el conocimiento aprobado por el colonialismo, sino desde la voz y el territorio de nuestros lenguajes como víctimas. Entonces, por eso la nombramos a la Ley Olimpia como la primer ley en el mundo hecha por las víctimas en materia de violencia digital, aprobada en Panamá, en Argentina, en México, e incluso influimos en el 70% en el Take It Down, aprobada en Estados Unidos, que estamos recorriendo la América Latina. La Ley Olimpia es un constructo de reformas legislativas que reconocen a la violencia digital como una extensión de la violencia sistémica que se vive. La violencia digital es entendida como los actos agravados y perpetuados en las tecnologías de la información y la comunicación que dañan los derechos humanos de las personas, la dignidad, la privacidad, la seguridad, la intimidad sexual. Antes de Ley Olimpia se conocía los ciberdelitos como los que dañaban más como cosas económico-financieras. A partir de Ley Olimpia empezamos a hablar de los derechos humanos en los espacios digitales. Y además también penaliza la difusión y producción, almacenamiento, tenencia de contenidos, ojo, reales o alterados con esto de la inteligencia artificial, reales o alterados con esto de la inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se crea el delito contra la intimidad sexual. Hoy en Argentina, en la reivindicación del nombre de Belén San Román, que fue una mujer que embargado a Argentina se suicida a raíz de esta violencia, también la hemos nombrado, esta parte penal, la Ley Belén. Bueno, yo creo que lo más importante que necesitamos acá es que los poderes del Estado, los poderes federales, reconozcan que esto es una consecuencia real de un algoritmo patriarcal, de un algoritmo que nos afecta a todas y que todos, y que tiene que tener límites y que tiene que tener consecuencias, y que debe de ser agenda nacional el hecho de entender que hoy, a través de las tecnologías, cualquier persona argentina y de cualquier mundo puede ser víctima de esta violencia, y todos le tenemos que entrar. No se lo puede dejar solamente a las empresas, solamente a los colectivos, solamente a los medios de comunicación. El Estado también tiene que tener responsabilidad, y es una responsabilidad tripartita. Entonces el llamado es para todas y para todos. Entonces ahí hay contenidos reales o alterados. La llegada de la automatización de la inteligencia artificial la sistematizó, ¿no? La aumentó. Y oye, sí ya, pero después van a ser otras cosas más de las cuales tenemos que preocuparnos, y tenemos que ver que no es un ataque a ti, no es un ataque a mí, puede ser después a cualquier persona, y tenemos que solidarizarnos justamente
con esta justa de entender que 1, lo virtual es real, 2, no es culpa de las víctimas, y 3, no podemos seguir reproduciendo estos contenidos. Por favor, a todos los medios de comunicación, cuando quieran documentar un caso, no volver a poner los contenidos. Y tampoco creo yo que la ley Olimpia sea la panacea, ni que el punitivismo sea la condición, las penas sean la condición para eliminar la violencia. Yo tampoco todavía creo que haya medidas de reparación del daño para las víctimas de violencia digital. Es algo que te atraviesa el cuerpo y que te va a atravesar toda la vida, y que todas las personas se enteran de esto. Y que tampoco las leyes son, digamos, solo el camino. Pero sí, a partir del Estado, el reconocimiento del Estado, se aterriza una condición de política pública, de prevención, de acción. Si no se reconociera la violencia digital como algo real, no tendríamos ahorita la oportunidad de hacer obligatorio, no solo para el Estado, para las escuelas, para la sociedad, la visibilización de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, hay otras medidas, hay medidas civiles, hay medidas de autogestión, existen protocolos internacionales de los cuales podemos bajar los contenidos, pero también creo que, a ver, si tenemos casi en nuestros países fiscalías de robo de neumáticos, persecución de robo de neumáticos, la verdad, ¿por qué no entender que la dignidad de las personas, que la intimidad de las personas, que la seguridad de las personas dentro de los espacios digitales tiene que ser un bien tutelado y un bien protegido por obligatoriedad del Estado? Qué potencia, ¿no? La verdad que muy duro lo que le tocó vivir a Olimpia y el proceso que ella hace, ¿no? Gracias a la contención y al apoyo de su familia, porque ella atravesó 3 intentos de suicidio, ¿no? A raíz de los daños psicológicos que vivió por la viralización de un video suyo. Bueno, esta contención familiar, la verdad que la ayudó a luchar, y bueno, ahora haber sido la generadora y el nombre de una ley que está en varios países de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Y creo que lo que más refuerzo, ¿no?, es la necesidad de las capacitaciones. Bueno, incluso esta que estamos brindando en este momento para trabajadoras y trabajadores municipales y provinciales, ¿no? Y la necesidad de que tengamos un Estado eficiente y respetuoso de las personas que están en situación de violencia. Bueno, no sé si Laurán y Licho quieren hacer alguna reflexión. Voy a empezar yo, Licho, si me permitís. No, me decías, marcabas vos el lugar del Estado, ¿no? Y lo marcaba Olimpia, el lugar del Estado, reconociendo esto como una problemática a la cual tiene que dar respuesta y dar mecanismos de protección y de sanción. Pero también pensaba en el lugar del Estado como regulador de estos territorios digitales y el poder del Estado frente a estas empresas que manejan y las corporaciones que manejan los territorios digitales, ¿no? Porque si un punto central de debate tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la prevención y qué tipo de intervención puede hacer el Estado más allá de acompañar a las personas que están atravesando estas situaciones de violencia. Bueno, ¿cuál es el lugar del Estado como regulador de las plataformas digitales, de las corporaciones digitales, el peso que el Estado debe tener frente a esto? Y en ese sentido me parece que es clave, también desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, del Estado Nacional, cuál es el posicionamiento frente a estas corporaciones que manejan de alguna manera, que son las dueñas de estos territorios digitales. Y ahí sí, digamos, me parece que la fuerza que se puede hacer, no solo en aprobar determinadas leyes que protegen, previenen y acompañan estas modalidades de violencia por razones de género, sino también la fuerza de los estados para encontrar formas de regular los territorios digitales. Yo recuerdo, digamos, una experiencia que tuvimos cuando éramos Ministerio de las Mujeres en Nación, de generar espacios de articulación con los estados del Mercosur para poder sentarnos con una corporación como Meta para establecer cuáles eran las pautas de intervención y cómo se tiene que retirar cierto material que se difunde en esto que marcaba Olimpia, digamos, transnacionalmente, ¿no? Digo, para poner un foco también en por qué es importante que el Estado intervenga, no solo en los hechos y en la identificación de
de agresores y de víctimas, sino también en regular ese territorio. Eso como un primer punto. El segundo punto, más allá de todo lo que ella manifiesta, me parece central, y vos lo traías al inicio, cómo la idea del consentimiento también adquiere nuevas significaciones cuando está el ámbito digital de por medio, ¿no? ¿Qué significa consentir? Hasta que también planteando el dinamismo del consentimiento. Yo puedo consentir determinadas prácticas en determinados ámbitos, eso no significa que se reproduzca una y mil veces y que se tenga que dar por hecho que haber consentido una vez significa que cada reproducción de esa imagen pueda ser consentida, ¿no? Digamos, pueda ser consentida en sí misma. Entonces me parece que también pone en jaque esta idea del consentimiento y recordaba cuando la escuchaba que hace ya muchos años, cuando leíamos a Catherine McKinnon, que es una feminista que ha hecho un enorme trabajo para incorporar, digamos, la prostitución y la trata como una forma de explotación sexual y de dominación sexual. Yo recuerdo que ya, digamos, a principios de este siglo, fines del pasado, principios de este siglo, ella traía esta discusión de lo que después llamamos violencia digital por razones de género, cuando hablaba de las mujeres que habían sido obligadas a tener relaciones sexuales grabadas y cómo sentían frente a la reproducción de esa grabación que se hacía a través de organizaciones criminales, que eran una y otra vez y al infinito violadas y abusadas frente a esa situación. Fíjense cómo eso, que antes parecía como muy vinculado a un grupo muy específico de mujeres que habían sido engañadas y que habían sido, digamos, tratadas con fines de explotación sexual, ya aparecía esta imagen de las difusiones en los CDs, en los videos, incluso en VHS, ¿no? de sus imágenes que se escapaban del control y del consentimiento con el que habían sido producidas. Eso me parece como claro y clave. Y por el otro lado, y para terminar y darte paso, la necesidad de pensar distintas políticas de reparación. Hemos pensado desde el Estado provincial y de los estados nacionales. En la provincia de Buenos Aires seguimos impulsando políticas de reparación para los familiares de víctimas de femicidio, travesticidios, transfemicidios, pero no hemos avanzado aún en pensar otras instancias de reparación para este tipo y modalidades de violencia de género. Entonces también, digamos, el desafío de cómo sería reparar ese daño, ¿no? Porque asociamos la violencia por razones de género en el ámbito digital con los intentos de suicidio rápidamente, o con hechos de suicidio, ¿no? Como ocurrió con Belén. Entonces, me parece que tenemos ahí que, como Estado, el desafío aún de pensar, bueno, de qué manera se repara el daño cuando ocurre en los territorios digitales. Muy bien, yo comparto 100% lo que decís, Lau. Poco que agregar, voy a seguir un poco la línea de tus puntos. Me parece fundamental la idea de la regulación, de que los estados logren plantarse frente a estas enormes corporaciones dueñas del territorio digital, pero sobre todo con miras a regularlo previamente y luego establecer responsabilidades, porque está claro que hay responsabilidades directas y muchas veces es muy difícil el acceso frente a denuncias concretas y cuando está fuera de toda controversia que este material no debe seguir circulando, el acceso a las grandes plataformas para evitar que un material, un contenido siga circulando, cuando en rigor esto de todas las regulaciones posibles que uno se puede imaginar en los términos que lo planteas al principio, no deberían ser de las más difíciles. De manera que lo primero que tenemos que hacer es traerlos a la mesa y que asuman la parte de responsabilidad, porque son los que, y acá engancho con el segundo punto, seguramente permiten que el territorio digital tenga, en la misma línea que lo planteas vos al principio, de violencias, de pensar la violencia digital como asociada a otras formas de violencia y demás. Cuando incurrimos en el territorio digital, bueno, la violencia logra características muy singulares, una de las cuales es el aumento exacerbado de la capacidad ofensiva del agresor, por esto de que a priori cuenta con una buena dosis de anonimato, luego tiene una capacidad ofensiva muy ligada a la multiplicidad de reproducciones que logra con una muy, muy, muy mínima exposición.
Claro. Entonces, y eso está muy naturalizado en esta idea de que, bueno, las redes, yo creo que cuando uno busca el origen de esta inercia en las interpretaciones de los hechos que ocurren en Internet, siempre volvemos a aquellos que somos un poco más grandes, al origen de Internet como ese espacio libre de regulaciones, como esa... bueno, eso ha quedado... Exacto, eso ha quedado en otro momento histórico. Hoy está claro que nuestra vida se ha volcado en una proporción impensada hace unos años al ámbito digital y esa falta de regulación de la que en algún momento se vanagloriaban los creadores de Internet y demás es algo que ya hoy deberíamos ponerlo en otro plano. Por último, hay algo, bueno, este video, y es un extracto. No, Marian, es un extracto de un video mucho más grande. El video dura, que lo vamos a subir al campus, la totalidad de la entrevista dura aproximadamente 50 minutos. Este es un resumen para poder hacer un conversatorio en esta clase de 10 minutitos, como mucho, como Claro. habrán visto. Sí, pero la entrevista es muy larga, dura 50 minutos aproximadamente. Y ella tiene una enorme claridad para contar además el derrotero, donde bueno, expone algunas de las respuestas estatales, muchas de las cuales yo creo que identificamos en cualquier ámbito de nuestro país, que tiene que ver con algo que vos también decías al principio, la rigidez de algunas categorías legales y la imposibilidad de aquellas personas que por ahí trabajan en contacto con víctimas de estas características, víctimas de nuevos fenómenos o que probablemente no estén muy elaborados, como en su momento por ahí le tocó Olimpia, y esa cosa tan refractaria de decir, no, mira, esto no está en ninguno de los moldes que yo tengo acá para tratar las cosas, de manera que seguramente lo que a vos te pasa no tiene ningún sentido, fíjate si vos no hiciste algo que... y por último ella plantea algo que está buenísimo, que lo hablábamos también recién, que es, bueno, en este punto de equilibrio entre las distintas herramientas con las que tiene el Estado y la necesidad muchas veces de cristalizar en leyes cosas que visibilizan, ponen en agenda y demás, y en otras tantas que los Estados deben asumir como demanda prioritaria, independientemente de que no haya una ley que lo establezca con minuciosidad, porque además, como hablábamos, el dinamismo y el ritmo que se desenvuelven estos hechos, es probable que uno necesite grandes hitos normativos que, por ejemplo, visibilicen la violencia digital, marquen obligaciones del Estado, regulen la situación de las plataformas y demás, y luego todo aquello mucho más maleable que el Estado tiene en términos de herramientas para gestionar y abordar y responder a estos fenómenos, que nunca podrían estar supeditados a que una ley actualice con el nivel de dinamismo que tienen estos hechos, y creo que ella lo dice muy bien al final. Bueno, no sé, Marian, ¿vos qué Bueno, pensás? si les parece, le voy dando cierre a esta primer clase. Claro. Sin antes no pasar por un agradecimiento enorme, tanto a Laurana como a Lisandro, porque la verdad han sido fundamentales la presencia de ustedes dos en esta primer clase introductoria, los conceptos que nos han dado clarísimos, importantísima la presencia de la subsecretaria y el subsecretario de ambos ministerios que forman parte del programa Cuidarnos en Red. Espero que los puedan aprovechar y disfrutar. Así Bueno, que muchas muchísimas gracias a ambos. Gracias, Lau. Bueno, y les cuento que ahora vamos a subir a la plataforma del IPAP todo el contenido de esta clase. Va a estar grabada para que ustedes, si no la pueden ver en vivo, la puedan ver en el momento que puedan o desean. También vamos a subir todo el material bibliográfico y alguna actividad que va a ser evaluada con algún tipo de cuestionario. Les comentamos que la plataforma es muy intuitiva, es muy práctica. Igualmente, en cada aula van a tener ustedes una tutora con la cual van a poder dialogar, van a poder hacerle preguntas, tanto sobre el uso de la plataforma como de los contenidos de las clases. Así que, bueno, les esperamos el martes que viene, 9 de septiembre, a las 14 horas, para el inicio de la segunda clase. Muchísimas gracias y espero que disfruten de este curso, que es un cohorte nuevo de violencias por razones de género en entornos digitales.